¿Has sentido últimamente que algo en tu habitación no te deja descansar, que tus noches son inquietas y tus días agotadores? La Biblia nos da una pista inquietante en Deuteronomio 7:26. No llevarás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Este versículo revela una verdad espiritual poderosa. Hay objetos que al estar cerca de nosotros abren puertas invisibles al desgaste, al conflicto y a la ruina. Hoy veremos cómo ciertos elementos en tu dormitorio podrían estar afectando tu energía, tu salud y hasta tus finanzas. Te mostraremos cómo identificarlos, por qué son perjudiciales según la palabra de Dios y qué pasos tomar para restaurar la paz en tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cerrar las puertas que nunca debieron abrirse? Muchos creyentes oran con fervor, ayunan, buscan a Dios con sinceridad y sin embargo sienten que hay una barrera invisible que impide el fluir de la bendición en sus vidas. Se preguntan por qué, si están haciendo lo correcto. Las puertas permanecen cerradas. Los ciclos se repiten y el cansancio espiritual no desaparece. Lo que muchos no consideran es que más allá de lo que hacen durante el día, hay algo oculto operando durante la noche. En el lugar más íntimo de todos, su habitación. Más concretamente, su cama. Lo que rodea tu cama puede estar hablando espiritualmente más fuerte de lo que imaginas, trayendo no solo fatiga emocional, sino pobreza, enfermedad y confusión. La Biblia nos revela un principio profundo en Deuteronomio 7:26. No meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Esta advertencia no era simbólica ni poética. Era una orden directa de Dios que sigue teniendo peso espiritual en nuestros días. Muchos han normalizado objetos que a los ojos del mundo parecen decorativos o inofensivos, pero que en el mundo espiritual actúan como ídolos, maldiciones heredadas o incluso vínculos con prácticas ocultas. En muchas casas cristianas hay cruces con figuras talladas, estatuillas de santos, velones de colores, imágenes de ángeles sin respaldo bíblico, atrapasueños, calaveras decorativas, símbolos orientales, piedras de supuesta protección, amuletos traídos de viajes y hasta máscaras talladas en madera que sin saberlo han sido consagradas en rituales de otras culturas. Lo que se coloca cerca de la cama no es cualquier cosa. Es lo que acompaña tu descanso. Lo que se queda cuando cierras los ojos. Lo que permanece en la atmósfera cuando tu espíritu entra en reposo. Y si ese objeto fue creado, diseñado o consagrado fuera del Espíritu Santo, se convierte en un punto de entrada. Muchos padecen insomnio, terrores nocturnos, ansiedad al acostarse y no se explican el origen. Otros sienten opresión en el pecho mientras duermen, sueñan con serpientes o sombras que los persiguen y no encuentran alivio ni en la oración. Pero cuando se hace una limpieza espiritual de la habitación, especialmente de los objetos alrededor de la cama, las cosas comienzan a cambiar. Hay testimonios de personas que por años sufrían pesadillas y no podían dormir profundamente. En una ocasión, una mujer creyente pidió consejería porque cada noche sentía como si una presencia la observara mientras dormía. Había cubierto su cama con versículos, puesto alabanzas, rociado aceite ungido. Pero la sensación persistía. Fue entonces cuando, en obediencia, hizo una revisión de su cuarto. Descubrió que tenía una figura tallada de un elefante con un símbolo hindú. Un regalo que le hicieron años atrás en un viaje a Asia. No le había dado importancia, era solo una decoración exótica. Sin embargo, cuando la retiró y oró reprendiendo cualquier influencia espiritual
ligada a esa misma noche durmió profundamente por primera vez en años. No fue casualidad, fue liberación, fue la luz deshaciendo las tinieblas. El apóstol Pablo lo advierte con claridad en 1 de Corintios 10, 20, 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Hay cosas que no pueden coexistir con la presencia de Dios. Y si el lugar donde dormimos está contaminado, aunque nuestra intención sea pura, se crea un conflicto espiritual. Por eso es tan importante examinar con detenimiento lo que rodea nuestra cama. El enemigo no necesita una puerta abierta de par en par, solo necesita una rendija, un símbolo, una concesión. En el Antiguo Testamento, cuando Jacob se quedó a dormir en un lugar llamado Luz, tuvo un sueño donde vio una escalera que unía el cielo con la tierra y ángeles subían y bajaban por ella. Al despertar dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Luego llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Esto nos muestra que hay lugares donde se manifiesta la presencia de Dios de forma tangible. Y si eso es posible, también hay lugares donde se manifiestan otras presencias. Por eso la cama debe ser un espacio consagrado, limpio, protegido. No podemos dejar que lo que colocamos junto a ella impida que el Señor habite en ese lugar. Muchos duermen con objetos heredados de familiares que practicaban espiritismo, santería o creencias sincréticas. Colchas tejidas por una abuela que leía cartas, imágenes de la Santa Muerte regaladas por alguien con buena intención, cuadros con símbolos esotéricos, cuencos tibetanos, incluso libros de autoayuda que mezclan filosofías orientales con supuestas enseñanzas cristianas. Todo eso contamina, todo eso confunde y todo eso afecta al descanso. La Biblia nos llama a discernir no solo lo que vemos, sino lo que permitimos que habite con nosotros. En 2 Corintios 6, 16 se nos pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Tu cuarto no es solo tu espacio personal, es parte del templo donde Dios habita contigo. Cada objeto que introduzcas habla de a quién invitas a compartir ese lugar. Recuerdo el caso de un joven cristiano que comenzó a padecer ataques de pánico inexplicables durante la madrugada. Ningún diagnóstico médico pudo explicarlo. Durante una oración de intercesión se le reveló que debía revisar su entorno. En su velador, justo al lado de su cama, tenía una figura que representaba a un dios egipcio, un obsequio que había recibido en una feria de antigüedades. No sabía lo que representaba, solo le parecía interesante. Cuando lo destruyó, los ataques cesaron. Su fe no había cambiado, pero su atmósfera espiritual sí. A veces lo que nos oprime no es lo que permitimos con palabras, sino con descuidos. En el relato del Éxodo, cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro, lo hicieron como un símbolo de adoración, como algo tangible que representara a Dios. Pero a los ojos del Señor eso fue idolatría. El juicio fue severo, porque su presencia no puede habitar donde hay mezcla. Hoy en día, muchos creyentes han tolerado esa misma mezcla, no con becerros, pero sí con símbolos de otras culturas, imágenes que no glorifican a Dios, o reliquias que conectan con otras fuentes espirituales. Y al hacerlo contaminan la atmósfera espiritual de sus hogares, especialmente de sus dormitorios, especialmente de su cama. Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y yo te pregunto, ¿cómo puedes guardar tu corazón si el lugar donde descansas está siendo invadido por objetos que no glorifican a Dios? ¿Cómo puedes recibir revelación, descanso y dirección espiritual si lo que te rodea es una puerta abierta a otras influencias? Tu cama debe ser un altar, no un depósito de cosas bonitas, pero espiritualmente peligrosas. Jesús nos dijo que el enemigo viene solo a hurtar, matar y destruir, Juan 10:10. Y muchas veces lo hace silenciosamente, con apariencias inofensivas, en medio de lo decorativo, de lo estético, de lo emocional. Hay quienes no comprenden por qué, desde que pusieron ese adorno nuevo, la paz se fue del hogar. Otros notan que desde que recibieron ese regalo bonito, los conflictos aumentaron o el insomnio comenzó. Lo espiritual es real. No se puede subestimar. Cuando Josué guió al pueblo de Israel, una derrota repentina lo sorprendió en la batalla contra Jai. ¿La razón? Un solo hombre, Acán, había escondido objetos prohibidos dentro de su tienda. Esa desobediencia trajo juicio sobre todo el campamento. Josué 7. Uno solo. Un objeto oculto. Un pecado escondido. No es exageración. Es una advertencia que sigue vigente. ¿Qué tienes tú escondido cerca de tu cama? ¿Qué cargas espirituales estás tolerando sin darte cuenta? Dios quiere restaurar no solo tu fe, sino tu espacio. Quiere que tu habitación sea un lugar de descanso verdadero, donde el Espíritu Santo se mueva con libertad y tu alma encuentre reposo. Isaías 32:18 lo dice con claridad. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en lugares de reposo. Esa es la voluntad de Dios para ti. Pero para vivirla, primero debes limpiar, eliminar, apartar lo que no proviene de Él. Cada objeto que alejes por obediencia es una declaración de fe, es un acto de guerra espiritual, es una afirmación de que en tu casa, en tu cama y en tu corazón solo hay lugar para el Dios vivo. Y tal vez ahora entiendes por qué a pesar de tus oraciones algo no fluía, porque tu entorno seguía clamando con símbolos que no honran a Dios. Pero hoy puedes tomar una decisión. No basta con orar, hay que actuar, hay que abrir los ojos espirituales y discernir, porque en lo invisible se juega tu salud, tu paz, tu energía y sí, también tu prosperidad, porque cuando el enemigo encuentra legalidad a través de objetos impuros, no solo estorba tu descanso, también estorba tu provisión. Pero cuando limpias tu espacio, lo santificas, lo consagras, entonces todo comienza a alinearse. Lo que rodea tu cama habla. Pregúntate qué dice. Pregúntate si esos objetos le agradan al Espíritu Santo. Si no estás seguro, retíralo. Más vale prevenir que permitir una puerta abierta. La obediencia a veces empieza en lo más simple. Sacar algo de un cajón, romper un objeto que te ataba al pasado, deshacerte de una figura que no glorifica a Cristo. Esa es la verdadera limpieza espiritual. Esa es la fe que se acciona. Y esa es la fe que rompe cadenas. Hay una batalla silenciosa que ocurre mientras dormimos, una guerra que no se percibe con los ojos físicos, pero que desgasta el alma, agota el cuerpo y entorpece la claridad espiritual. Esa batalla muchas veces no comienza con un ataque evidente, sino con una distracción que parece inofensiva, una pantalla encendida, un celular cargando junto a la almohada, una televisión que permanece encendida por costumbre o un reloj inteligente que no deja de emitir señales en medio de la oscuridad. En medio de la noche, cuando el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece sensible, cualquier interferencia no solo roba energía natural, sino también interrumpe el reposo que Dios ha diseñado como una bendición. La palabra de Dios es clara al señalar la importancia del descanso como un principio divino. Desde la creación del mundo, el séptimo día fue apartado para el reposo, no como un acto de debilidad, sino como un modelo
de equilibrio. Génesis 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Este reposo no solo es físico, es espiritual. El descanso verdadero no ocurre únicamente cuando el cuerpo cesa de trabajar, sino cuando la mente y el espíritu se alinean en paz con la voluntad de Dios. Pero cuando el entorno inmediato está saturado de señales, luces y frecuencias que estimulan constantemente el sistema nervioso y alteran la serenidad interior, el alma pierde conexión con ese reposo divino. El diseño original del dormitorio es sencillo: debe ser un lugar de descanso, intimidad y restauración. No fue hecho para el entretenimiento constante, ni para ser una oficina secundaria, ni para albergar la sobreestimulación digital que caracteriza a una generación hiperconectada. Cuando se permite que los dispositivos tecnológicos estén permanentemente activos cerca del cuerpo, especialmente durante la noche, se introduce un desorden invisible en el sistema espiritual de la persona. La tecnología, aunque útil y necesaria en muchas áreas, cuando no se administra con sabiduría, se convierte en una herramienta de agotamiento, distracción y atadura. La Escritura nos enseña que debemos velar, no solo orar. En Mateo 26:41 Jesús advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta llamada a velar tiene múltiples implicaciones. No se refiere solo a mantenerse despierto en la oración, sino a desarrollar una actitud de vigilancia espiritual, de discernimiento, de atención a las señales del entorno. Cuando dejamos que dispositivos permanezcan encendidos en nuestra habitación mientras dormimos, no estamos velando, estamos permitiendo que una fuente de distracción y de contaminación espiritual comparta el espacio que debe estar consagrado a la intimidad con Dios. Durante la noche, el alma se encuentra en un estado de mayor sensibilidad. Es el momento donde muchos reciben sueños, revelaciones, advertencias o instrucciones divinas. En Números 12:6 el Señor dice: si hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Los sueños no son solo procesos mentales. En muchas ocasiones son canales de comunicación espiritual. Pero cuando el entorno está invadido por frecuencias, estímulos visuales o auditivos que no cesan, esa sensibilidad es embotada. La mente no entra en el descanso profundo, el espíritu no asciende con claridad y el corazón no se dispone con quietud para oír la voz de Dios. El enemigo no necesita irrumpir con violencia para desestabilizar. Le basta con mantener la mente ocupada, fragmentada, activa en cosas superficiales, incluso durante el descanso. Si cada noche tu último pensamiento está mediado por una red social, por una serie de televisión, por una notificación, por una alarma programada o por un bombardeo de imágenes digitales, entonces la puerta que se abre no es hacia la paz, sino hacia el ruido espiritual. Y donde hay ruido, no hay revelación. Filipenses 4:7 nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es un concepto emocional, es una atmósfera espiritual. Dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz no puede habitar donde reina la distracción constante. Para que nuestros pensamientos sean guardados en Cristo, es necesario que primero haya un acto de consagración del ambiente en el que vivimos, especialmente en el que dormimos. Si la paz no fluye, si el descanso no es profundo, si las madrugadas se vuelven inquietas y los despertares son pesados, es tiempo de revisar no solo lo que haces, sino lo que permites permanecer cerca de tu cama. Romanos 12:2 exhorta con firmeza: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación incluye también la manera en que usamos la tecnología. No podemos aceptar como normal que nuestros dispositivos se mantengan activos durante la noche, solo porque el mundo moderno lo dicta así. El entendimiento renovado discierne que hay momentos para desconectar, para silenciar, para crear un espacio donde la presencia de Dios no sea desplazada por la luz azul de una pantalla o por la vibración de un mensaje a medianoche. La transformación comienza en los hábitos. Y uno de los hábitos más nocivos que muchos han tolerado es dormir con dispositivos que permanecen encendidos junto a ellos. La Escritura también nos enseña que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 se afirma: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay confusión, hay desorden. Y donde hay desorden, hay puertas abiertas a la fatiga, al estrés y al deterioro espiritual. Dormir con la televisión encendida puede parecer inofensivo, pero expone el alma a imágenes, sonidos y mensajes que se filtran en el subconsciente, afectando la salud emocional y espiritual sin que la persona lo perciba de inmediato. Dormir con el celular cerca, recibiendo señales todo el tiempo, con aplicaciones abiertas y conexiones constantes, genera una atmósfera de hiperactividad silenciosa. El cuerpo reposa, pero la mente no. Y si la mente no reposa, el espíritu no se eleva. Proverbios 3:24 ofrece una promesa para los que viven bajo el consejo de Dios. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Este sueño grato es un regalo, una señal de que el alma está en paz con Dios y el entorno está alineado con su presencia. Pero ese sueño se pierde cuando el dormitorio se convierte en una extensión del mundo, cuando las pantallas no se apagan, cuando la estimulación no cesa. El Señor quiere darnos descanso, pero espera que el lugar donde reposamos también esté dispuesto para recibirlo. No podemos orar por paz si al mismo tiempo permitimos que el caos digital habite con nosotros durante la noche. Jesús, durante su vida en la tierra, modeló la importancia de los momentos de soledad, de silencio, de comunión profunda. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él no solo oraba, buscaba un espacio libre de interrupciones, un lugar apartado del ruido, donde el Espíritu pudiera fluir sin distracción. Si el Hijo de Dios necesitaba este espacio íntimo para conectarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros debemos procurar un ambiente limpio, silencioso, consagrado para recibir dirección, descanso y restauración? La saturación tecnológica ha robado más que tiempo, ha robado sensibilidad espiritual, ha robado sueños proféticos, ha robado discernimiento. El creyente moderno corre el riesgo de vivir una fe fragmentada, activa durante el día, pero invadida por el ruido del mundo durante la noche. Pero Dios quiere restaurar el diseño original. Quiere que la habitación vuelva a ser un santuario. Quiere que la cama vuelva a ser un altar de descanso, no un centro de distracción. Quiere que el corazón se aquiete y que el espíritu se abra a nuevas dimensiones de revelación. Isaías 30:15 lo confirma con una sabiduría profunda. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El descanso es más que una necesidad biológica. Es una estrategia espiritual. Es un arma contra el desgaste del alma. Es una plataforma para recibir fuerzas nuevas. Pero no puede lograrse mientras se comparte el lecho con lo que desconecta, altera y fragmenta. Si tu celular es lo último que miras antes de dormir y lo primero que tomas al despertar, es probable que tu enfoque esté siendo desplazado. El primer lugar lo debe ocupar Dios.
El último pensamiento debe ser oración. Y el entorno debe reflejar esta prioridad. No se trata de vivir aislados de la tecnología, se trata de ponerla en su lugar, de gobernarla y no ser gobernados por ella. De entender que la habitación es un lugar sagrado, no una extensión de la oficina, ni un centro de entretenimiento sin pausa. Cuando apagas el mundo, se enciende la voz de Dios. Cuando silencias la pantalla, resplandece la palabra. Cuando apagas el dispositivo, tu espíritu encuentra espacio para respirar, para renovarse, para fortalecerse. Dios está llamando a su pueblo a volver a los hábitos que guardan el alma, a volver al silencio, a desconectarse del ruido artificial para reconectarse con lo eterno, a consagrar la noche como un momento santo, a apagar lo que distrae y encender lo que edifica. Porque mientras muchos buscan respuestas durante el día, no se dan cuenta de que el cielo habla en la noche, pero solo al que sabe descansar en él. Hay elementos en el entorno físico que actúan como portales invisibles, objetos que, aunque no emiten sonido, alteran la atmósfera espiritual de quienes los rodean. El espejo frente a la cama ha sido considerado por siglos como un objeto delicado desde la perspectiva espiritual, no por superstición, sino por su efecto en el alma y el ambiente. La Biblia no se refiere directamente a los espejos, como se conocen en el mundo moderno, pero sí ofrece principios que permiten entender por qué la forma en que se dispone un objeto puede influir en el reposo, en la claridad espiritual y en la paz del hogar. En 1 Corintios 13:12, el apóstol Pablo escribe: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Esta imagen de ver por espejo como algo parcial, difuso y limitado refleja una verdad profunda. Lo que se presenta en un reflejo nunca es exacto. Siempre está sujeto a distorsión. Los espejos duplican, reproducen y multiplican visualmente todo lo que tienen delante. Y cuando están ubicados justo frente a la cama, su influencia va más allá de lo estético o decorativo. Durante la noche, cuando el cuerpo entra en reposo y el alma entra en un estado de mayor apertura espiritual, el entorno no solo es observado, también es percibido internamente. Lo que se refleja durante esas horas puede interrumpir el recogimiento, provocar desasosiego o incluso intensificar la actividad mental de forma innecesaria. El descanso fue diseñado por Dios como una etapa sagrada, un momento en el cual no solo se recupera el cuerpo, sino que también se renueva el espíritu. En Salmos 127, la palabra afirma: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta promesa está relacionada con la paz interior y con la seguridad de que cuando el entorno está en armonía con los principios de Dios, el sueño es restaurador y protector. Un espejo mal ubicado puede alterar esa armonía. Su función es devolver una imagen, pero esa imagen permanece aún cuando los ojos están cerrados. Se convierte en una presencia que sin intención amplifica la actividad psíquica y desvía el enfoque espiritual. El simbolismo del espejo ha sido interpretado a lo largo de la historia como una herramienta que conecta con lo visible y lo invisible. En muchas culturas antiguas, el espejo era utilizado en rituales y prácticas relacionadas con la adivinación, lo cual revela que aunque en su forma actual puede parecer inofensivo, su carga simbólica no debe ser ignorada. Si la habitación es el lugar más íntimo del ser humano, entonces todo lo que allí se encuentra debe estar sujeto a la pureza, a la paz y al orden espiritual. Un espejo frente a la cama no solo refleja el cuerpo dormido, sino que crea una sensación de exposición constante. Esto puede generar ansiedad
inseguridad y perturbar el sueño sin que la persona entienda por qué. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es automática, requiere intención, vigilancia y preparación del espacio en el que se vive. Cuando el espíritu busca descanso, todo lo que rompe la quietud se convierte en una interrupción. Los espejos, al reflejar cualquier movimiento o luz, pueden crear una estimulación visual continua, incluso en la oscuridad. Un destello, un cambio de sombra, una imagen duplicada. Todo esto puede ser percibido inconscientemente por la mente, impidiendo que el descanso sea completo. El principio del orden en el hogar tiene implicaciones espirituales. En 1 Corintios 14:40 se nos instruye: pero hágase todo decentemente y con orden. No es suficiente que algo se vea bien a los ojos del hombre, sino cumple con el propósito de edificar, de aportar serenidad y de contribuir a la comunión con Dios. El espejo frente a la cama rompe ese orden, desvía la atención, intensifica el ruido interior y en muchos casos interrumpe el sueño profundo que el alma necesita para renovarse. La habitación, y especialmente el lecho, es un espacio que debe estar resguardado, cubierto espiritualmente, apartado del bullicio visual y sensorial. En el libro de Éxodo, cuando Dios instruyó la construcción del tabernáculo, fue minucioso en cada detalle. Desde los materiales hasta la posición de los objetos, todo debía tener un orden, una dirección y un propósito. Nada podía quedar al azar. Si el lugar donde se manifestaba su presencia debía ser así de sagrado, cuanto más el lugar donde habita el Espíritu en nosotros, cuando dormimos, cuando soñamos, cuando descansamos bajo su cobertura. No se trata de ritualismo, se trata de reverencia. Se trata de entender que incluso el diseño del dormitorio puede honrar o estorbar la presencia de Dios. El alma necesita recogimiento, necesita silencio, necesita intimidad. Y el espejo, cuando está mal posicionado, se convierte en una ventana que permanece abierta, como si el descanso fuera vigilado por una imagen externa. Esto va en contra del principio de protección. Proverbios 3:21-24 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esta es la promesa del que vive alineado con la sabiduría divina, del que cuida sus pasos y también su espacio. Un ambiente espiritualmente seguro no es aquel que solo está lleno de versículos en las paredes o de símbolos cristianos, sino aquel que ha sido dispuesto con discernimiento. Un espejo que refleja directamente la cama puede no tener ninguna intención negativa, pero en el mundo espiritual puede representar una puerta que permanece abierta sin necesidad. La seguridad espiritual no se basa en lo que uno siente, sino en lo que uno obedece. Si el Espíritu Santo te guía a revisar la posición de los objetos en tu habitación, no es por estética, es por protección. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Este versículo nos habla de reverencia, de actitud, de disposición. Dormir no es un acto trivial, es un momento de entrega, de vulnerabilidad, de rendición. Por eso, el entorno debe reflejar recogimiento. Un espejo frente a la cama puede interrumpir ese estado sagrado y convertir el descanso en una extensión del día, un escenario de reflejo perpetuo, una duplicación de lo que debería cesar. La mente, al percibir movimiento reflejado, permanece alerta y el cuerpo, aunque dormido,
no alcanza el reposo total que sana, que renueva, que fortalece. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un diseño que incluye ciclos, día y noche, trabajo y descanso, movimiento y quietud. Esta alternancia es más que biológica, es espiritual. El descanso auténtico es parte del ciclo de bendición. Pero ese ciclo se rompe cuando el entorno interfiere. Y entre los elementos que más lo hacen de manera silenciosa están los espejos ubicados sin discernimiento. El descanso fue dado como una forma de protección, no como una pausa vacía. Mientras dormimos, Dios vela, mientras reposamos, Él habla. Pero si el entorno refleja imágenes innecesarias, si la mirada se dispersa incluso en la oscuridad, si la mente se mantiene estimulada por una duplicación visual, entonces el espíritu se fatiga y el alma no encuentra reposo. Isaías 57:2 ofrece una imagen de este descanso genuino. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Este tipo de descanso es completo, pleno, restaurador, pero solo se alcanza cuando se remueven los elementos que interrumpen la paz. Y uno de ellos, por su carga simbólica y funcional, es el espejo mal colocado. En tiempos bíblicos, cuando alguien deseaba buscar la dirección de Dios, se apartaba. No solo físicamente, también espiritualmente. Jesús se retiraba al monte, a la barca, al desierto. No buscaba lugares llenos de reflejo, sino espacios sin distracción. Si Él necesitaba silencio para conectarse con el Padre, nosotros también. La habitación debe reflejar esa búsqueda de intimidad. Debe representar un refugio, no un espacio de duplicación. Todo lo que refleje debe edificar, y todo lo que edifique debe alinear el alma con la presencia de Dios. Si no es así, debe ser reconsiderado. La palabra de Dios actúa como espejo verdadero, no por la imagen que devuelve, sino por la verdad que revela. Santiago 1:23-24 advierte que hay quienes se miran en el espejo, pero luego olvidan cómo eran. Esta es la diferencia entre un reflejo físico y una revelación espiritual. El espejo muestra, pero no transforma. Solo la palabra lo hace. Por eso, el entorno donde reposamos debe estar cargado de esa presencia transformadora, no de imágenes que solo repiten lo que ya está a la vista. El reflejo no renueva, el reflejo no sana, el reflejo no guarda. Por eso, frente a la cama no debe haber una superficie que interrumpa lo que el Espíritu Santo quiere sembrar durante el descanso. La paz que Dios promete no se experimenta en un espacio donde todo se duplica, donde todo se observa, donde todo se refleja. La paz se experimenta donde hay recogimiento, donde hay silencio, donde hay orden. Si el Señor ha prometido descanso, entonces debemos colaborar con ese diseño. El espejo mal ubicado no es una decoración cualquiera. Puede ser un obstáculo invisible, una interferencia en la dimensión espiritual del sueño. Dios quiere que duermas en paz, que sueñes con propósito, que te levantes con fuerzas renovadas. Y para eso, el entorno también debe ser restaurado. Porque lo que ves, lo que reflejas y lo que permites permanecer cerca de tu cama, también habla. Y en lo espiritual, todo lo que habla tiene poder. El lugar donde descansas no solo guarda tu cuerpo, también es testigo silencioso de todo lo que permites permanecer en tu vida. Cada objeto que conservas, cada prenda que almacenas, cada recuerdo material que decides mantener cerca de tu cama tiene un peso invisible. La mayoría no lo nota porque ha aprendido a ignorar las huellas del alma. Pero en el mundo espiritual nada es neutral. Lo que no ha sido limpiado sigue hablando. Lo que fue parte de una unión impura o de un vínculo quebrado
Sigue sembrando confusión, incluso cuando ya se cree superado. Hay cosas que no fueron diseñadas para acompañarte más allá del momento en que Dios cerró un ciclo. No porque sean malignas en su forma, sino porque están contaminadas por su historia. Camisetas que fueron regalo de alguien con quien compartiste una relación fuera de la voluntad de Dios. Cartas escondidas en el cajón debajo del lecho. Perfumes que siguen siendo un eco emocional. Accesorios que, aunque inactivos, arrastran un ambiente. Cada uno de estos elementos, cuando se guarda cerca del lugar de descanso, se convierte en una extensión del pasado que nunca se soltó por completo, y donde hay pasado sin resolver, no hay espacio para la paz del presente. Isaías 43:18 dice con firmeza: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Este no es un consejo motivacional, es una instrucción espiritual. Dios no llama al olvido por indiferencia, sino por protección. Porque cuando lo viejo permanece en forma de objetos, se arriesga la apertura de heridas que parecían sanadas. Dormir rodeado de prendas o regalos ligados a pecados antiguos, a uniones fuera del pacto, a experiencias que no fueron redimidas, es caminar diariamente por un campo sembrado de ruinas. Nada florece en un suelo cargado de escombros emocionales. La habitación debe ser territorio consagrado. No puede ser a la vez un altar y un museo de vínculos rotos. No se puede buscar bendición en un espacio donde aún permanece el recuerdo material de lo que Dios ya separó. Incluso lo que ya no duele, si no fue limpiado, puede seguir operando como obstáculo. Porque lo espiritual no se guía por emociones, ¿no?, sino por principios. Y el principio es claro: no mezcles lo nuevo con lo viejo. No vistas lo redimido con lo contaminado. No duermas junto a lo que representa un pasado sin purificación. En Josué 7 se narra el pecado de Acán, quien tomó del anatema y lo escondió en medio del campamento. No lo usó, solo lo ocultó. Pero lo escondido fue suficiente para detener la victoria de todo un pueblo. Lo que estaba bajo su tienda impidió el avance de Israel. Esto nos revela que no se necesita hacer uso activo de algo impuro para que contamine. Basta con tolerarlo, basta con guardarlo, basta con dejarlo sin confrontar. Lo que hay cerca de tu cama, lo que permites reposar junto a tu lugar de descanso, está influenciando tu atmósfera espiritual. Si ese objeto está atado a pecado, a dolor no resuelto, a un alma que no se soltó, entonces también estás hablando por ti. La Biblia afirma en Efesios 4:22 que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No se puede despojar lo que aún se guarda, no se puede avanzar cuando se duerme abrazado a memorias vestidas de nostalgia, decoradas de afecto, pero contaminadas de transgresión. Lo que Dios te llama a soltar, no lo conserves como adorno. Lo que ya fue juzgado, no lo escondas como recuerdo. Si fue parte de una historia que no glorificó al Señor, no tiene lugar en tu dormitorio. Porque mientras eso esté ahí, hay una conexión abierta. Y mientras haya conexión, hay interferencia. Proverbios 4:23 declara: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo guardarás tu corazón si lo rodeas de objetos que lo arrastran hacia recuerdos que Dios ya enterró? ¿Cómo descansarás plenamente si tu entorno inmediato sigue hablando en un lenguaje que tu alma reconoce como deseo, culpa o confusión? La ropa que fue usada en relaciones que no honraron al Señor no es neutra. Lleva impregnada una historia, lleva asociada una atmósfera. Y cuando esa atmósfera permanece cerca del lecho, también lo hace su carga. Aunque no se vea, aunque no se mencione, aunque se crea superada. El enemigo no necesita puertas evidentes.
se mueve en lo sutil, en lo olvidado, en lo que fue guardado por si acaso. La Biblia lo enseña con claridad en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él sabe que no puede robar el futuro de alguien que está alineado con Dios, pero buscará contaminar el ambiente donde se gesta ese futuro. Y el dormitorio es lugar de revelación, de dirección, de renovación. Si el enemigo logra sembrar confusión ahí, el resto del día se contamina. Cuando se guarda una prenda que fue parte de un pecado, se perpetúa ese pecado en silencio. Aunque haya arrepentimiento, el vínculo se mantiene si no se corta con totalidad. Dios no obra en espacios divididos. No transforma ambientes que siguen llenos de elementos del pasado. El Salmo 101:3 expresa: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Este principio también se extiende al descanso. No pongas cerca de tu cama lo que representa impureza, desorden o una historia que te alejó del Señor. El lugar donde descansas debe estar libre de todo lo que fue contaminación, no porque temas al objeto, sino porque amas la presencia de Dios y quieres agradarlo incluso en lo invisible, ¿no? La habitación no es un archivo emocional, no es una vitrina de lo que fue, es un espacio donde el presente se reconcilia con el propósito. Si ahí habita la memoria material de una relación rota, de una unión impura, de una etapa marcada por el pecado, entonces lo que habita no es la promesa, sino la mezcla. Y Dios no bendice la mezcla, no bendice lo que se mantiene a medias, no bendice lo que no fue separado con radicalidad. Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso no siempre es pecado visible, a veces es una prenda, una carta, una joya, un recuerdo envuelto en papel bonito pero envenenado espiritualmente. Mientras eso esté en tu habitación, habrá interferencia, habrá cansancio inexplicable, habrá sueños perturbadores, habrá opresión espiritual, porque el enemigo opera donde hay legalidad. Y un objeto no consagrado, ligado al pecado, es una declaración silenciosa de acceso. Cuando Dios ordenó la purificación de los utensilios del templo, no lo hizo por estética, lo hizo por santidad, porque en lo pequeño también se manifiesta su gloria, porque lo que parece sin importancia puede convertirse en una grieta espiritual. Tu habitación es parte de tu templo, tu cama es parte de tu altar. No puedes dormir abrazando lo que el cielo ya desechó. No puedes buscar descanso entre ropas que fueron manchadas por desobediencia, aunque estén limpias físicamente. No puedes esperar revelación si el ambiente donde buscas a Dios está lleno de cosas que evocan el error, la carne o el vínculo roto. Romanos 13:12 nos llama a desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. Pero ¿cómo vestirte de luz si guardas cerca de ti lo que representa oscuridad? ¿Cómo dormir en paz si permites que objetos impregnados de una antigua contaminación reposen en tu armario o bajo tu cama? El acto de guardar también es un acto de honra. Y cuando se guarda lo impuro, se honra el error. Aunque no lo digas, el objeto habla por ti. La habitación no puede ser compartida entre la gracia y la culpa, entre lo consagrado y lo contaminado, entre lo nuevo y lo viejo. Debe haber una decisión, un corte, una limpieza profunda, no solo de lo visible, sino de lo emocional. No puedes avanzar a lo que Dios quiere entregarte si sigues guardando lo que Él ya juzgó. El alma no se renueva en un ambiente que sigue aferrado al pasado. La mente no se alinea con el cielo si el corazón permanece dividido. Y la presencia de Dios no habita donde no hay orden. Cada prenda que guardas tiene un eco espiritual. Cada objeto que sostienes representa una alianza. La pregunta no es si el regalo fue costoso
o si la ropa aún es útil. La pregunta es, ¿con qué está ligado ese objeto? ¿Qué historia representa? ¿Qué vínculo refleja? Porque si refleja lo que Dios te dijo que debías soltar, entonces su sola presencia interrumpe tu descanso, tu claridad y tu paz. Y si interrumpe tu descanso, también interrumpe tu energía. Y si interrumpe tu energía, interrumpe tu productividad. Y si afecta tu productividad, afecta tu provisión. Dios quiere restaurarte por completo, no a medias, no parcialmente, no mientras sostienes en el cajón lo que simboliza una unión que Él deshizo. No mientras duermes sobre lo que recuerda un pacto quebrantado. No mientras permites que tu entorno siga hablando en el idioma de una temporada que terminó. El descanso pleno comienza cuando hay separación completa, cuando lo impuro se desecha, cuando lo emocional no gobierna sobre lo espiritual, cuando decides no por nostalgia, sino por obediencia, cuando purificas tu espacio, tu cama y tu alma. El dinero en sí mismo no es ni santo ni impuro. Es una herramienta, un medio de intercambio, un recurso que puede ser usado para bendición o para destrucción. Pero lo que se hace con él, cómo se lo guarda, cómo se lo administra, revela el estado del corazón. Muchos no comprenden que incluso aquello que parece ser prudente desde una perspectiva humana puede estar en desacuerdo con los principios del reino. Guardar dinero bajo el colchón, esconderlo sin propósito, retenerlo sin dirección ni visión puede convertirse en una señal silenciosa de desconfianza espiritual. Y donde hay desconfianza no hay plenitud. La palabra de Dios no condena la provisión, ni el ahorro, ni la buena administración. Al contrario, en Proverbios 21:20 se afirma: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Esto habla de sabiduría en la administración, de previsión con discernimiento. Pero la sabiduría no es miedo. La previsión no es acumulación sin propósito. Y el ahorro no es esconder lo que fue entregado para multiplicarse. Hay una delgada línea entre guardar con responsabilidad y enterrar por temor. Y cuando el dinero se convierte en un secreto, cuando se almacena sin dirección, sin destino, sin oración, sin claridad, entonces también se convierte en una semilla estéril. Está ahí, pero no produce. Permanece, pero no fluye. Y el dinero que no fluye se estanca. Y todo lo que se estanca se corrompe. En Mateo 25, Jesús enseña sobre los talentos. El siervo que recibió uno, en lugar de usarlo, decidió esconderlo. No lo malgastó, no lo robó, solo lo enterró. Pero esa decisión fue suficiente para que el Señor lo llamara siervo malo y negligente. No por haber hecho algo malo, sino por no haber hecho lo correcto, por no haber producido, por no haber honrado el recurso que se le confió. Guardar dinero debajo de la cama, esconderlo sin razón, retenerlo como si fuera un seguro espiritual, es reflejo de una mentalidad que aún no ha entendido que la fuente de provisión no está en el colchón, ni en la caja fuerte, ni en el doble fondo del cajón. La fuente es Dios. Y cuando se confía más en el cunne, el escondite, que en el proveedor, se rompe el principio de honra. El dormitorio es un lugar de intimidad, de entrega, de restauración. No fue diseñado para ser una bóveda. No fue llamado a convertirse en un escondite financiero. Lo que allí se guarda debe tener propósito, debe estar alineado con el diseño de Dios. Cuando el dinero se mezcla con el reposo sin dirección, cuando el recurso se almacena en el lugar del descanso como medida de protección, el descanso se ve afectado, porque la energía del temor impregna el ambiente, porque la ansiedad de la escasez
se instala como huésped. Porque la desconfianza se convierte en una declaración espiritual continua. No hace falta pronunciar palabras para que el miedo opere. Basta con tomar decisiones desde el temor y no desde la fe. 1 Timoteo 6:10 es claro al respecto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este amor no se manifiesta solo en la avaricia. También se expresa en la desconfianza, en la necesidad de control, en la obsesión por guardar por si acaso. Cuando el dinero se convierte en el refugio en vez de ser el recurso. Cuando se lo guarda por seguridad emocional en lugar de por obediencia espiritual, entonces se transforma en un ídolo disfrazado de sabiduría. Y el ídolo, aunque esté bien escondido, interrumpe el fluir de la gracia. La habitación representa el corazón del hogar. Y así como no se debe permitir que haya impureza cerca del lecho, tampoco se debe permitir que la provisión se esconda como si no hubiera padre. La economía del reino funciona con principios, no con métodos humanos. Quien guarda por dirección divina será sostenido, pero quien guarda por miedo se esclaviza. Y toda forma de esclavitud comienza en el pensamiento. Si el dinero escondido cerca de tu cama representa una estrategia que no fue entregada por Dios, entonces es una señal de que hay una raíz de temor que debe ser tratada. Porque donde el temor gobierna, la fe retrocede. Y donde la fe retrocede, la bendición se detiene. El descanso verdadero se manifiesta cuando el alma reposa, no cuando la mente maquina cómo protegerse. Si cada noche te acuestas sabiendo que bajo el colchón hay un fondo secreto y ese fondo te brinda más seguridad que la oración, entonces algo está fuera de orden. No porque sea pecado tener reservas, sino porque es peligroso convertirlas en sustituto de la confianza. Dios no necesita tus escondites. Él es tu escondite. El Salmo 91:1 lo expresa con claridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la cobertura que protege, que sustenta, que guarda. No el sobre lleno de billetes ocultos, ni la caja de ahorro enterrada entre la sábana. El enemigo sabe que donde hay desorden hay oportunidad. Y guardar dinero sin propósito en el lugar de reposo abre una puerta. No necesariamente física, pero sí espiritual. Una puerta por donde se cuela el miedo, la obsesión por el control, la ansiedad por el futuro. Y cuando esa puerta está abierta, el sueño no es pleno, el alma no descansa, la mente no se apaga, porque aunque el cuerpo duerma, el espíritu permanece inquieto, como si tuviera que proteger algo que no necesita protección, sino entrega. Lucas 12:34 recuerda una verdad eterna, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro está escondido en tu habitación, si tu confianza está depositada en lo que no se ve, pero sabes que está bajo la cama, entonces tu corazón está ahí también. Y si tu corazón está en lo oculto, en lo acumulado, sin dirección, entonces la presencia de Dios no tiene espacio para habitar en libertad. Porque Él no comparte su lugar con ningún sustituto, ni con ídolos visibles, ni con recursos escondidos que se veneran en secreto. Dios quiere darte descanso. Quiere que tu habitación sea lugar de paz, no de vigilancia, lugar de revelación, no de ansiedad, lugar de rendición, no de control. Para eso debes revisar lo que has guardado, lo que has acumulado, lo que has escondido cerca de tu cama, no por superstición, no por miedo, sino por obediencia, porque donde hay obediencia hay paz, y donde hay paz hay bendición. La atmósfera espiritual del lugar donde duermes no se define solo por el silencio o la decoración, sino por el contenido que permites que habite allí.
Muchos buscan descanso, pero conservan cerca de su cama materiales que, en lugar de edificar, corrompen. La presencia de libros que exaltan la oscuridad, de imágenes que normalizan la lujuria o la violencia, de música que exalta lo profano, no es un asunto menor. Todo lo que entra por los ojos y por los oídos impacta directamente el alma, y lo que se tolera en el espacio de descanso termina sembrando una semilla que tarde o temprano da fruto. La palabra de Dios establece un filtro innegociable. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Este llamado no se limita al pensamiento. Incluye el entorno, la atmósfera, el alimento visual y auditivo que se consume, especialmente antes del sueño. Lo que escuchas o lees justo antes de dormir puede permanecer en tu interior más de lo que imaginas. El contenido que glorifica el pecado, aún en forma de entretenimiento, abre la puerta a pensamientos contaminados, a deseos mal encausados y a visiones que entorpecen la sensibilidad espiritual. El Salmo 101:3 afirma: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Este principio debe aplicarse rigurosamente en el dormitorio. Una imagen sensual, un libro de contenido ocultista, una letra musical impregnada de rebeldía o sensualidad pueden parecer arte o distracción, pero en el mundo espiritual representan semillas plantadas en tierra fértil, tu alma en reposo. Y el descanso no es solo físico, es una dimensión en la que el corazón queda expuesto, donde los sentidos se relajan y lo que allí permanece cobra influencia. No se puede rogar por pureza mientras se alimenta la mente con impureza. No se puede orar por revelación mientras se cultiva lo profano. Jesús fue radical al decir en Mateo 6:22: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si lo que ves y lo que oyes cerca de tu cama no glorifica a Dios, entonces la luz se apaga. Lo que entretiene pero pervierte, lo que fascina pero contamina, lo que decora pero distorsiona, actúa en lo invisible. Y todo lo invisible, cuando no es sometido al Espíritu Santo, termina moldeando el carácter, enfriando el fuego interior y robando la paz. La santidad también se expresa en lo que eliges conservar cerca de ti mientras duermes. La habitación debe ser un espacio donde el alma se aquieta y el espíritu habla. Y donde la voz de Dios habita, no puede haber eco del pecado exaltado. Porque donde hay tinieblas disfrazadas de belleza, la presencia se retira. Y sin presencia no hay descanso verdadero. Hay batallas que no se ganan gritando, sino limpiando. Hay ataduras que no se rompen con palabras, sino con decisiones que cambian el entorno y el corazón. Hoy comprendiste que no se trata solo de lo que haces, sino de lo que permites que te acompañe mientras duermes. El descanso es sagrado. Es en la intimidad del sueño donde Dios susurra, donde el alma se restaura, donde el cuerpo se renueva, y todo lo que interfiere con esa atmósfera, por insignificante que parezca, tiene el poder de desviar tu enfoque, alterar tu paz y afectar tu conexión con lo eterno. El dormitorio no es solo una habitación, es el umbral entre el agotamiento del día y las instrucciones del cielo. Y si ese umbral está cargado de elementos que no reflejan la pureza, la fe y el orden divino, entonces el acceso se interrumpe. No puedes edificar algo nuevo sobre fundamentos contaminados. No puedes avanzar si lo que te rodea aún está arraigado al desorden. Dios quiere obrar en tu vida con libertad,
Pero esa libertad exige un entorno que también le pertenezca a Él. Ahora es el momento de mirar con nuevos ojos. No desde la costumbre, sino desde el discernimiento. Pregúntate qué ambiente estás construyendo cada noche. No por temor, sino por convicción. Porque cuando limpias tu espacio, no solo estás ordenando lo físico, estás declarando al mundo espiritual que tu vida entera le pertenece a Dios. Que tu sueño, tu energía, tu provisión y tu destino no serán negociados con distracciones disfrazadas. Que tu cama no será compartida con lo que Él no aprueba. Que cada rincón, incluso en el silencio de la madrugada, será un altar de reposo y revelación. Dios quiere habitar en cada parte de tu vida, no solo en tus oraciones, sino en tus hábitos, no solo en tus palabras, sino en tu entorno. Y cuando Él habita, todo cambia, la paz fluye, el descanso se vuelve completo y el alma se alinea con el cielo. Esa es la verdadera victoria, cuando tu cuarto se convierte en un territorio conquistado por su presencia. ¿Y tú estás listo para hacer espacio a lo que viene de lo alto? Porque cuando todo lo demás se va y solo queda su paz, entonces empieza el verdadero descanso. El que renueva, el que transforma, el que da vida. Salt on my skin, stars in my veins, every tide whispers your name. I plant my heart beneath the foam and watch it bloom, though I'm alone. Every tear becomes a seed in the garden of the sea. Salt flower dreams, they call me home, where the waves remember all I've known. Petals made of silver gleam, blooming deep inside my dream. I walk on shells that hum your song. The sea forgives